Despliega el tablero central en medio del área de juego. Coloca todos los recursos junto al tablero formando un suministro general. Cada jugador coge todas sus escalinatas. Coloca los marcadores de puntuación en el espacio 10 del medidor de puntuación y los marcadores del templo en el espacio inferior del medidor del templo. Rota la loseta de Coricancha al azar y colócala en la cima de la colina. Omite este paso en tu primera partida y juega con el templo de Coricancha tal y como está impreso en el tablero. En partidas de 2 jugadores, retira un trabajador de cada color y devuélvelo a la caja de juego. En partidas de 3 jugadores, retira 2 trabajadores. Mete 2 trabajadores de cada color en la bolsa de robo. Cada jugador roba 2 trabajadores. Si un jugador roba 2 trabajadores del mismo color, roba un trabajador más, que será por tanto de un color distinto. Luego, devuelve a la bolsa uno de los trabajadores de color duplicado. Añade todos los trabajadores restantes a la bolsa. Extrae trabajadores al azar de la bolsa y colócalos en los espacios de aldea del tablero, formando una cola entre los iconos de patata y maíz. El tablero indica la cantidad de trabajadores dependiendo del número de jugadores que deben colocarse en la aldea. Coloca una cantidad de trabajadores, dependiendo del número de jugadores, como se indica en el tablero central, en el área de los nómadas. Estos trabajadores no forman una cola. En partidas de 2 jugadores, coloca un trabajador extraído al azar de la bolsa en cada espacio con un icono 2 en el área que rodea inmediatamente a Coricancha. Separa los edificios según su tipo, producción y pasivos. Mezcla los edificios de producción y pasivos por separado y crea 2 pilas boca abajo. Luego revela 2 edificios de cada tipo junto a cada una de las pilas de edificios. Esto forma el mercado de edificios. Baraja las cartas del ejército y colócalas en un mazo boca abajo junto al mercado de edificios. Deja espacio para una pila de descarte. Separa las estatuas por sus iconos de Dios y despliégalas junto al mercado de edificios. Coloca las losetas de tejido a un lado, boca arriba. Identifica y aparta los 4 tejidos iniciales. En partida de 3 jugadores, retiramos las losetas con este icono. Y en partidas de 2 jugadores, retiramos las losetas con este icono también. Mezcla las losetas restantes en una pila boca abajo y revela el tejido superior. La última persona que haya recolectado un vegetal es el primer jugador, o también podéis determinar al azar el primer jugador por el método que prefiráis. Coloca las 4 losetas de tejido inicial boca arriba sobre la mesa. En orden de turno, empezando por el primer jugador y continuando en sentido horario, cada jugador escoge una. Si corresponde, retira del juego todas las losetas de tejido inicial no usadas. Entrega a cada jugador 2 piedras del suministro. Baraja las cartas de Dios formando un mazo boca abajo y reparte 8 a cada jugador. Cada jugador escoge 3 para conservar en su mano y juega las 5 restantes sobre la mesa para obtener sus beneficios. En orden de turno inverso, los jugadores reciben los beneficios indicados en las 5 cartas jugadas. Se pueden usar los beneficios de una carta para pagar el coste de otra. El mercado de edificios solo se repone al final de este proceso. Después de que todos los jugadores hayan terminado de recibir los beneficios de las cartas que han jugado, devuelve estas cartas de Dios al mazo y barájalo. Deja espacio junto al mazo de cartas de Dios para colocar en un despliegue central 3, 4 o 5 cartas boca arriba en partidas de 2, 3, 4 jugadores respectivamente. Deja la loseta de festival cerca del tablero central. Empezamos explicando en qué consiste un turno de juego, donde podremos hacer 2 cosas. La primera, que es la que vamos a explicar ahora, es colocar un trabajador en el mapa de juego. Para ello tenemos que tener varios conceptos claros. El primero de ellos es qué es una sección, y para ello voy a ayudarme de estos palillos. Fijaros, en la base que tenemos, en el dibujo del tablero tenemos aquí una base, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos la cuarta y aquí tenemos la quinta. Es decir, tenemos un pentágono, tenemos 5 aristas en el pentágono. Pues aquí os voy a marcar una sección, que no es ni más ni menos que el triángulo que forma la arista de abajo, tirando por aquí, por donde los palillos, y lo que queda encerrado en ese triángulo es la sección. Y ya aprovecho para explicar, lo primero que tenemos que hacer cuando nos toque en el primer turno es colocar nuestro alto sacerdote. Y podremos elegir cualquiera de las 5 posiciones que hay, 1, 2, 3, 4 y 5. En cualquiera de esas 5 podremos colocar el alto sacerdote.
E incluso si hay algún otro sacerdote y otro jugador, no importa, también podremos repetir la colocación en ese mismo lugar. Imaginad que yo, por ejemplo, decido colocarlo aquí, que precisamente coincide con esta sección que estoy dibujando para aprovechar el ejemplo de la explicación. Bien, pues en este momento puedo colocar como una de las acciones, una de las dos acciones que tiene el juego. Recordad, la primera es colocar un trabajador, que es lo que voy a hacer, y la segunda sería realizar dos acciones secundarias diferentes en cualquier orden. Pues la primera es esta. Y yo ahora, para hacerlo, tengo que descartarme de una de las cartas. Fijaros que tengo aquí en el ejemplo dos diferentes. Pues si quiero colocar, por ejemplo, utilizar esta carta para colocar mi trabajador, que en este caso es rojo, pues lo que tengo que hacer es, si quiero colocarla aquí, por ejemplo, o si quiero colocarla aquí, o si quiero colocarla aquí, estoy hablando solamente de esta sección, ¿vale? Pues descarto esta carta y ya podría colocarla, pues por ejemplo, aquí abajo. Eso sería una opción. Podría hacerlo en cualquier lado del tablero, lógicamente, pero voy a explicar justo la sección que veis de los palillos y aprovechando que he puesto mi sacerdote ahí. Si hubiera descartado esta otra carta, pues hubiera podido colocarla, pues aquí, aquí o donde hubiese coincidido. No hay más, solamente hay estos dos iconos, me parece, si no hay más. Vale, yo en este caso lo voy a colocar, pues por ejemplo, aquí. Bien, y entonces descarto esta carta, que coincide en el símbolo del dios. Una vez hecho esto, tengo que fijarme en el coste que tengo de colocación de ese trabajador. Hay dos tipos de coste. El primero es el de itinerancia. Y para el de itinerancia me tengo que fijar en mi sacerdote, donde está colocado en cualquiera de esas 5 posiciones. Recordad que dependiendo de dónde esté, puede estar en la misma sección que donde yo he colocado mi trabajador, puede estar en una sección adyacente que sería aquí, o puede estar en cualquiera de las otras dos secciones que no son adyacentes. En este caso es la misma sección, así que tendría coste 0 de comida. Si en vez de ahí hubiera estado aquí, es decir, en un sitio adyacente, pagaría 1 de comida. Y si hubiera estado, por ejemplo, aquí, en un lugar que no es ni la sección ni ningún adyacente, pagaría 3 de comida. ¿Qué es la comida? Pues muy fácil. Cualquiera de estos dos recursos. Tanto la patata como el maíz. Podemos pagar en combinación de cualquiera de estos recursos y recordad que el oro es el recurso comodín. Este sería el primer coste. Vamos con el segundo coste. El segundo coste es el del descenso. ¿Qué es esto del descenso? Pues si os fijáis, tenemos la parte central que se llama, a ver, que lo busque porque ni me acuerdo, que se llama Coricancha, y luego tenemos las 3 terrazas que bajan a partir de esta zona central, que sería la terraza superior, la media y la inferior. Pues bien, este es el coste del descenso precisamente por eso, porque a partir de esta zona del pentágono central vamos tirando hacia afuera, es decir, hacia abajo. Imaginaros que esto es un 3D, vamos tirando hacia abajo y vamos a incrementar el coste a medida que vamos bajando. ¿Qué significa esto? Pues significa lo siguiente. Si hacemos una acción en esta parte, en la terraza superior, no es el caso, pero en este caso, aquí arriba, nos costaría 0 de comida. Si lo hacemos en la terraza intermedia, que tampoco es el caso, pagaríamos 2 de comida. Y si lo hacemos en el de abajo, como sí que es el caso, que hemos puesto aquí, pues pagaríamos ni más ni menos que 5 de comida. ¿Qué ocurre? Pues que en este caso tendríamos que pagar, si esto estuviera así, 0 de comida por el coste de itinerancia, 5 de comida por el coste de descenso. Esto es lo más complicado que tiene el juego, este concepto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que también puede pasar lo siguiente. Podemos tener escalinatas construidas por encima de donde hemos colocado el trabajador. Fijaros que aquí hay un hueco y aquí hay otro hueco. Pues esto podría estar tranquilamente así. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener un descuento de menos 2 comidas en el coste de descenso por cada escalinata que haya por encima
de nuestra sección, es decir, esta y esta. Hemos colocado aquí, esta está por encima, esta está por encima. Lo cual significa que si tengo que pagar 5, menos 2. Menos 2 solamente costaría 1. Toda la acción me costaría una comida. Y en cuanto a esas escalinatas, las que son del mismo jugador, es decir, la mía, yo soy jugador rojo, no me, me ayuda a mí, pero no me otorga puntos de victoria. Sin embargo, las de otros jugadores le va a otorgar un punto de victoria si yo uso esa escalinata para mi acción. Es decir, esto que es mío no me otorga nada, pero esto para el jugador morado o turquesa le daría un punto de victoria. Vamos ahora a explicar las tareas, que es lo que ganamos cuando colocamos el trabajador. Siguiendo el mismo ejemplo de antes, descartaría la carta de Dios para poder colocar en este lugar. Pagaría mi coste apropiado, que hemos dicho que era 0 por el coste en itinerancia y 1 por el coste de descenso, y coloco mi trabajador. En el momento que coloco mi trabajador, por el mero hecho de hacerlo, gano una de las tareas que esté adyacente. Fijaros que todas las posiciones de trabajadores están rodeadas con... Voy a quitar esto, ¿vale? Están rodeadas por 1, 2 y 3 tareas posibles, pero hay 3 formas de ganar tareas. Primera, colocar el trabajador. Ganamos una tarea. Segunda, los colores de los trabajadores. Por ejemplo, esto lo hablaremos más tarde, pero por ejemplo, el trabajador de color azul, al colocarlos en espacios azules, gana una tarea más, ¿vale? Esto, como digo, lo veremos más adelante. Y la tercera forma es mirando si tenemos trabajadores del mismo color que estén adyacente. Para ello tenemos que entender qué significa adyacente en este juego. Lo primero de todo, para que esté adyacente tiene que estar en la misma terraza, es decir, en este caso que hemos colocado aquí, tendrá que estar aquí y aquí, lo cual descarta a este trabajador de aquí, ya que está en la terraza del medio y no estaría adyacente. Así que nos queda este y este. ¿Están adyacentes? Sí, sí y sí. ¿Por qué? Porque están justo a distancia 1, es decir, los separa un icono de tarea. Este de este lo separa este icono de tarea. Así que le daría una tarea más, 2. Este lo separa o bien por aquí o bien por aquí, otro icono de tarea. Así que sería otra más, 1, 2, 3. Y este de aquí lo mismo, le separa un icono por aquí o un icono por aquí. Es decir, en este caso nos llevaríamos 4 tareas en total para poder realizar. Ahora lo que vamos a hacer es diferenciar las tareas que podemos hacer y cómo. Recuerdo que hemos colocado este trabajador que veis aquí, lo cual significa que yo puedo hacer esta y esta tarea. Como he ganado 4, puedo repartirlas de la siguiente forma. Paso a enumerar todas las opciones posibles. Si hubiese ganado solo una, podría elegir cualquiera de las 3. Si hubiera ganado 2, podría elegir 2 de los 3 iconos. Si hubiera ganado 3, por narices tiene que ser una de estas, otra de estas y otra de estas. Como he ganado 4, voy a hacer una de cada y además una más. Si hubiese ganado 5, pues tendría que ser una y luego otras 2 diferentes. Es decir, tenemos que ir por grupos de 3 sin repetir. Si tenemos 3, hacemos todas y volvemos a empezar. Así es como funciona. Si la acción que estoy realizando coincide en el icono con la carta de Dios que he jugado, con alguna de las estatuas que yo tengo en posesión, esto me da derecho a, antes de realizar las tareas o después, a ganar todas las cosas que hay en la parte inferior de la carta que yo he jugado anteriormente para el turno. Y recuerda que al final de tu turno añadirás la carta de Dios al despliegue central. Vamos ahora a explicar las habilidades especiales según los colores, de los trabajadores. En el caso del trabajador azul, si lo colocamos en un espacio azul, ganaremos una tarea extra. En el caso de los trabajadores verdes, si lo colocamos en espacios verdes, ganaremos una tarea extra. En el caso de los trabajadores rojos, que son los guerreros, sucede lo siguiente. Si al colocarlos hay algún otro trabajador que sea de un color diferente adyacente, es decir, este no podría ser porque es otro guerrero, uno que no fuera rojo, podríamos
recogerlo y llevarlos a nuestra zona de juego. Esta es la habilidad que tiene el guerrero, el trabajador de color rojo. Cuando colocamos el trabajador amarillo, que es el mensajero, lo que sucede es que tendremos un descuento tanto en itinerancia como en descenso de -1 comida, aplicándose también los descuentos de las escalinatas. Es decir, se suma, es acumulable. Y además, si este trabajador es el primero que se coloca en un segmento es cuando fijamos una sección, el trocito de la terraza donde hemos colocado. Es decir, sería esto que veis aquí, la sección. Como es el primer trabajador que hemos colocado, obtendríamos una tarea extra. Y por último tenemos al blanco, que es el sacerdote. Podemos pagar una patata para obtener una tarea adicional para este sacerdote. Y luego deberemos de robar una carta de Dios, ya sea del despliegue o del mazo, una vez que terminamos las tareas. Vamos ahora con la descripción de las tareas. Comenzamos por las más fáciles y evidente. Por aquí tenemos la primera de todas, que es ganar 2 de maíz. Antes he dicho trigo, no es trigo, es maíz. Por aquí tenemos ganar 2 piedras, por aquí tenemos ganar 3 patatas y por aquí, por ejemplo, tenemos ganar una piedra de oro. Esas, digamos que son las básicas. Y ahora vamos a empezar por las que son un poquito más difíciles. Y empezamos por esta de aquí, que es la de construir una escalinata. Fijaros que ahí en el tablero tenemos toda la acción de la escalinata. Deberemos de pagar 3 piedras para construirla y a cambio ganaremos 2 patatas, un maíz y 4 puntos de victoria. Y lo que viene entre paréntesis significa que cada jugador que tenga una escalinata en la zona superior ganará 2 puntos de victoria. Vamos a ver un ejemplo. Fijaros que aquí tenemos una escalinata construida, lo cual quiere decir que en este momento podemos construir en cualquier lado del mapa una escalinata siempre que tengamos esta zona de escaleras dibujadas. Pero lo tendremos que hacer desde arriba, desde la zona central, hacia abajo. Es decir, por ejemplo, yo no puedo construir esta si esta no está construida. Y yo no puedo construir esta de aquí si esta no está construida. Así que voy a construir esta. Pago las 3 piedras y como veis, como he dicho antes, ganamos 2 patatas, 1 de maíz y 4 puntos de victoria. Y cada jugador que tenga una escalinata encima va a ganar 2 puntos de victoria. En este caso, el morado. Pero si hubiera sido mía esa escalinata, o sea, roja, los 2 puntos de victoria también serían para mí. Así es como funciona la construcción de las escalinatas. Vamos ahora con la acción de construir un edificio, que es esta de aquí. Para construir un edificio, lo único que tengo que hacer es elegir el tipo de edificio que quiero construir y pagar los recursos que están arriba a la derecha del edificio. En este caso, por ejemplo, sería un maíz y una piedra. Me llevaría el edificio a mi zona de juego y rellenaría otra vez el display de los edificios, que eran, recordad, 2 y 2. Y sí que es importante saber que antes de hacer esto, rebobino, tengo la opción de hacer lo siguiente. Podría descartar una de mis cartas para coger y hacer un pequeño reset, retirar, por ejemplo, estos 2 edificios, 1 o 2 edificios, y, porque no me gustan, y volver a sacar otros 2. Y ahora pagaría, elegiría un edificio, pagaría los recursos, me lo llevaría a mi zona de juego y volvería a rellenar el display. La siguiente opción que tenemos es este icono de aquí o de aquí, que es el de construir una estatua. Vamos a poder construir o bien una estatua grande o bien una estatua pequeña. Fijaros que en el tablero también viene dibujado esta acción. Si elegimos la estatua grande, pagaremos 3 piedras y 2 oros para ganar 9 puntos de victoria y la estatua. Y si elegimos la pequeña, tendremos que pagar 3 piedras para ganar 3 puntos de victoria y la estatua pequeña. La siguiente tarea es la de robar tejidos. A continuación, robaremos 3 losetas de tejido de la parte superior de la pila y mostraremos las 3 losetas. Y ahora decidimos comprar 0, 1, 2 o 3.
Si no queremos comprar ninguna, no pagamos nada. Si queremos comprar una, pagaremos 1 de maíz. Si queremos comprar 2 tejidos, pagaremos 3 de maíz. Y si queremos comprar los 3 tejidos, pagaremos en total 6 unidades de maíz. En cualquier caso, los tejidos que no compremos se ofrecerán a los demás jugadores en orden de turno. Y cada jugador podrá comprar uno de los tejidos restantes por 3 unidades de maíz. Y en el caso de que sobre alguno, se devolverá al fondo de la pila de tejidos. Es decir, yo podría, por ejemplo, con este maíz comprar este tejido y tendría que ofrecer estos 2 tejidos al resto de los jugadores en orden de turno. Si alguno de los jugadores quiere uno de ellos, tendría que pagar 3 unidades de maíz. Cuando compramos tejidos, vamos a añadirlos a nuestros tapices. Recordad que empezamos con una loseta inicial, un tejido inicial. Pues a partir de ese tejido podemos seguir formando un tapiz o otro tapiz. Es decir, cuando compramos un tejido, tenemos la opción de añadirlo o a un lado o a otro de un tapiz, o a un lado o a otro de un tapiz, o bien iniciar un tapiz nuevo. Es decir, las opciones que tenemos aquí cuando compramos este es la siguiente: iniciar un tapiz nuevo, o bien podremos añadirlo a otro de los que hay. Tenemos 2. Aquí podríamos añadirlo porque la regla es que en los tapices primero tenemos que añadirlo o al principio o al final, y el patrón no puede estar repetido. Aquí podríamos ponerlo o bien aquí al principio o bien aquí al final. Pero aquí arriba no podemos añadirlo porque este patrón ya lo tenemos ahí, así que no se puede repetir. Así que una de las acciones podría ser esta. Y ahora pasamos a la tarea de comerciar, que es este icono que tenéis aquí. Ahora nos iremos y nos fijaremos en nuestros tapices. Aquí tenemos 2 que hemos hecho a lo largo de la partida y tenemos que fijarnos en los tejidos y sus conexiones. Si son las mismas, aquí no es la misma, aquí no es la misma, aquí no es la misma y aquí sí que es la misma, obtendremos todos los recursos o beneficios que nos diga dónde esté el mismo icono. En este caso, en este ejemplo, solamente coincide esta de aquí. Así que tendremos 3 puntos de victoria. Ahí tenemos todas las opciones posibles. En el número 1 ganamos 1 de oro. En el 2, 2 piedras. En el 3, 3 patatas. En el 4, una carta de Dios y una patata. En el 5 podremos rejuvenecer, es decir, voltear boca arriba de forma gratuita una loseta de edificio o una carta de ejército. En el 6 robamos una carta de ejército. En el 7 pagamos 1 oro para ascender una vez en el medidor del templo. Y en el 8 ganamos 3 puntos de victoria. La siguiente tarea es la de entrenar, que es este icono que veis ahí. Nos vamos al mazo de ejército y robamos 2 cartas. Elegimos una de ellas y descartamos la otra. En el caso de que el mazo se agote, lo que va a suceder es que rellenaremos todos los descartes, los juntaremos y formaremos un nuevo mazo. Y una cosa importante es que, como acción gratuita durante nuestro turno, podemos descartar cartas de ejército para ganar el recurso que viene en la parte inferior. Y la última tarea es la de producir uno, que es este icono del señor con su saquito. Elegimos uno de nuestros edificios de producción que esté boca arriba y sencillamente ganamos lo que produzca el edificio en sí. Por ejemplo, si elegimos este de aquí, ganaremos o 3 de maíz o 3 patatas. Cuando termine nuestro turno, colocaremos la carta de Dios jugada en el despliegue de las cartas de dioses. Dependiendo del número de jugadores que haya, se puede producir un efecto que es el siguiente. Si jugamos, por ejemplo, a 2 jugadores y vamos a meter la carta número cuarta, lo que haremos es limpiar este despliegue, devolverlo al mazo y dejar esta carta. Para 3 jugadores sería la quinta y para 4 jugadores sería la sexta. En este caso, lo que haríamos es quitar primero las cartas del despliegue, las añadiríamos al mazo, barajamos y ahora formamos el despliegue con únicamente esa carta. Vamos ahora con la segunda opción que tenemos durante nuestro turno de juego y como veis ahí, en el número 2, podemos realizar 2 acciones secundarias diferentes en cualquier orden y pueden ser mover el alto sacerdote, orar, entrenar o reclutar.
Comenzamos por la acción secundaria del alto sacerdote, donde podremos mover nuestro sacerdote 1 o 2 pasos en sentido horario alrededor de la coricancha. Es decir, podemos moverlo o aquí, en este ejemplo, o aquí. Por ejemplo, yo lo voy a mover aquí. En este momento tengo dos opciones. La primera, activar para mí y para todos los jugadores esa acción a la que he llegado. Y la segunda, renunciar yo a esa acción y ganar 1 de oro y que los demás jugadores sí que puedan realizar esta acción donde yo he llegado con mi sacerdote y lo he activado. Es decir, la acción para los demás jugadores es la misma, pero para mí siempre puedo o bien hacerla o bien renunciar para conseguir 1 de oro. Comenzamos con la acción de adorar, que sería esta que veis aquí. Para ello tenemos la posibilidad de deshacernos de una de nuestras estatuas, ya sea pequeña o grande, pero solo una. El que realiza esta acción, es decir, el que mueve el sacerdote, si elige deshacerse de una de las pequeñas, avanzará una posición en el templo, y si decide deshacerse de una de las grandes, avanzará 3 posiciones en el templo. Los demás jugadores también van a poder tener esta opción, pero independientemente del tamaño de la estatua de la que se descarten, solo podrán avanzar un espacio. Si el jugador activo descarta una estatua pequeña, avanzaría un paso y en este caso no ganaría nada. Pero si el jugador activo descarta una estatua de las grandes, avanzaría 3 pasos, 1, 2 y 3. Y en este momento ganaría este efecto, que si os dais cuenta es exactamente el mismo del icono para robar cartas de ejército. La siguiente posibilidad que vamos a explicar es la ofrenda, que es este icono que veis aquí, donde podéis ver también el icono del templo, al igual que aquí, pero esta vez tenemos maíz. En este caso el jugador activo puede avanzar una posición en el templo pagando 2 de maíz, 2 posiciones pagando 4 de maíz y 3 posiciones pagando 6 de maíz. Es decir, si yo pagara 6 de maíz, avanzaría 1, 2 y 3, ganando otra vez el efecto de la parte izquierda. Para los demás jugadores tienen la posibilidad de avanzar solamente un paso en el caso de que paguen 3 unidades de maíz. Vamos ahora con la acción de rejuvenecer, que es este icono de flecha. El jugador activo en este caso tiene derecho a lo siguiente. Primero, tiene derecho a voltear un edificio o carta de ejército gratuito, por ejemplo, este de aquí. Y a continuación puede pagar comida, ya sea patata o maíz, a razón de una unidad para poder voltear otra loseta de edificio o de carta. Es decir, podría pagar esas 2 unidades de comida también para darle la vuelta a esto y darle la vuelta a esto. Los demás jugadores solamente podrán pagar comida para dar vueltas a edificios o cartas de los soldados del ejército. Y siempre solamente va a poder ser el pago hecho con maíz. 1 de maíz, una vuelta a una loseta o a una carta. Y a continuación pasamos a la acción de conquistar, que es esta de aquí. Ahora lo que haremos es seleccionar un trabajador de cualquier extremo de la cola de la aldea, es decir, este o este, y lo colocaremos en esta zona de aquí, que es la zona, el área de las bajas de guerra. En el caso de que esto estuviera vacío, tendríamos que irnos a la zona de los nómadas, escoger uno de ellos y colocarlo aquí. Y en este caso lo que haríamos es sacar de la bolsa un nuevo trabajador para sustituirlo. En este momento todos los jugadores podrán empezar a jugar cartas de ejército en su zona de juego. La ventaja que tiene el jugador activo es que puede jugar la primera gratis, pero a partir de la segunda tendrá que pagar una patata por cada carta que quiera jugar. Y los demás jugadores exactamente lo mismo, con la desventaja de que también van a tener que pagar la primera carta. Entonces, una vez que tenemos esto hecho, es decir, nos fijamos en los soldados que hemos sacado, 1, 2, 3, 4 y 5, nos iremos a el tablero.
Ahora en el tablero elegimos una región de conquista, por ejemplo esta que veis aquí, que es una de las 4 que hay disponibles. Y si nos quedan todavía marcadores de combate, podemos escoger una de las opciones que hay aquí para ganar uno de los beneficios que hay arriba. Por ejemplo, si yo quiero elegir esta de aquí para ganar 4 piedras de oro, tengo que saber que si quiero colocar este marcador de combate encima, tengo que ser capaz de descartar 2 soldados, que es lo que significa el icono de la calavera, y de darle la vuelta a cartas que tengan al mínimo, como mínimo, 3 soldados en sus dibujos. Vamos a ver el ejemplo. Según las cartas que hemos jugado anteriormente, descartaría estos 2 soldados, lo devuelvo a descartes, y tendría que dar la vuelta a 3 soldados, que es lo que me exigía 1, 2 y 3. Así que volteo estas cartas y con esto ya podría colocar mi marcador y ganaría inmediatamente 4 piedras de oro. Es importante señalar que esta acción la haremos en orden de turno a partir del jugador activo y que además de poder bajar o jugar una carta gratis, el jugador activo también va a tener la posibilidad de jugar una segunda vez para poder colocar otro marcador de combate en una región siempre que pueda cumplir los requisitos de descarte de soldados y de volteo de cartas para poder hacer frente a los requisitos. Y la última acción que tenemos disponible es esta de aquí, que sería la de producir. Producir es tan sencillo como voltear cualquiera de nuestros edificios para ganar lo que nos pone en el centro del edificio. Por ejemplo, gano una pepita de oro y 1 de maíz volteando este, gano o 3 de maíz o 3 de patata volteando este y gano 3 de maíz volteando este. La ventaja de ser el jugador activo es que una vez que termino puedo darle la vuelta otra vez a uno de mis edificios. Los demás jugadores también pueden realizar esto sin la ventaja de poder volver a dar la vuelta a uno de los edificios. Vamos ahora con la acción secundaria de orar, que consiste en lo siguiente, en robar 2 cartas de Dios, y puede ser o bien del despliegue o bien del mazo. Y lo podemos hacer de uno en uno, es decir, puedo coger y robar la primera de aquí, ver lo que me ha salido y pensarme a continuación si quiero robar otra vez del mazo o una carta del despliegue. La acción secundaria de entrenar es exactamente igual que la normal de entrenar, se hace lo mismo. Se sacan 2 cartas del mazo de ejército, se escoge una para llevar a tu zona de juego y la otra se descarta. En la acción secundaria de reclutar, lo que tenemos que hacer es irnos a la zona de los nómadas, coger cualquiera de los trabajadores a nuestra zona de juego que hay ahí, y una vez hecho esto, robamos de la bolsa un nuevo trabajador que va a ocupar el sitio que hemos dejado descubierto. Al final del turno podemos comprar un único trabajador de la aldea, es decir, de esta fila que veis aquí. Si queremos comprar por la parte de arriba, es decir, el amarillo, gastaremos una patata para poder hacerlo y nos lo llevaremos a nuestra zona de juego. Si queremos comprar el de este extremo, que sería el azul, deberemos de pagar un maíz. En el caso de que solamente haya un trabajador en esta zona, en esta fila, pues lógicamente podremos pagar o una patata o un maíz. Después de hacer esto, tenemos que saber lo siguiente. Si esta fila se quedara vacía, se desencadena la celebración de un festival, es decir, puntuación parcial en la partida. Y también tenemos que tener muy claro que solamente podemos tener 2 trabajadores al final de nuestro turno. En caso de que tengamos un excedente, tendremos que devolverlo. En el momento que la aldea se quede completamente vacía, quiere decir que está a punto de celebrarse un festival. Y si es el tercero, llegará el final de la partida. En cualquier caso, y dependiendo de si es el primero, el segundo o el tercer festival, el jugador activo cogerá esta loseta y ganará 1, 2 o 4 puntos respectivamente. Al comienzo del siguiente turno del jugador que ha conseguido esta loseta, es decir, una vuelta más de turnos, sucederá lo siguiente. Se celebrará el festival y empezaremos con los siguientes pasos. En primer lugar, cada jugador realiza una acción de comerciar. Recordad que era exactamente este icono y es igual que lo que hacíamos con esta tarea, que era ni más ni menos que ganar lo que nos daban las conexiones de nuestros tejidos en los tapices que estábamos creando.
En segundo lugar, todos los jugadores, dependiendo de dónde esté el marcador en el templo, va a ganar lo que hay a la derecha, que son puntos de victoria, y en el caso de que esté en estas zonas de aquí, también ganará lo que hay a la izquierda. Ahora nos fijamos en el número de trabajadores que hay en la zona de bajas de guerra, que como podéis ver ahí, hay 2. Y ahora, por cada región de conquista del tablero, recordad que hay 4, esta es una de ellas, miraremos los marcadores de combate de los jugadores, y el que tenga mayoría va a ganar tantos puntos de victoria como trabajadores había en la zona de bajas de guerra, es decir, 2. En el caso de que haya empate, como es este caso, el que esté más a la derecha, es decir, el jugador azul, es el que se llevaría esos 2 puntos de victoria. Ahora cada jugador tiene que pagar una patata por cada carta de Dios que tenga en su mano. En este ejemplo, si tenemos 2 cartas, deberemos de pagar 2 patatas. En el caso de que no tengamos suficientes patatas para pagar, perderemos 2 puntos de victoria por cada carta que no podamos pagar. Si este ha sido el tercer festival, nos iremos directamente a la puntuación de final de partida. En caso contrario, continuamos con el siguiente paso. Devolvemos la loseta de festival al tablero de juego. Y a continuación sacaremos de la bolsa los trabajadores necesarios para poder volver a rellenar otra vez la aldea en base al número de los jugadores. A continuación robaremos cartas de festival. Cada jugador robará una o 2 cartas dependiendo del número de jugadores que haya en la partida y dependiendo del número de puntos de victoria parciales que vaya teniendo cada jugador a lo largo de la partida. Podéis ver esto más detalladamente en esta zona de las reglas. Después de esto y empezando desde el jugador activo, cada uno de los jugadores podrá bajar hasta 3 cartas de Dios para ganar lo que pone en la zona inferior. Y luego estas cartas se volverán a perder, a barajar en el mazo de las cartas de Dios. Y por último, refresca la oferta de edificios, tanto de un tipo como del otro, sacando 2 y 2. Después del tercer y último festival, los jugadores van a recibir puntos de victoria de la siguiente forma. En primer lugar, miraremos los tapices construidos y en base a los tejidos que hemos usado en cada uno de ellos, ganaremos puntos de victoria. En este de arriba, por ejemplo, hemos utilizado 4 tejidos, así que ganaremos 6 puntos de victoria. Esto funciona de la siguiente manera. Un tejido, 0. 2 tejidos, 1. 3 tejidos, 3. 4 tejidos, 6. Es decir, en el de arriba tenemos 6 puntos y en el de abajo, que solamente tenemos 2 tejidos, tendríamos un único punto. Si algún jugador ha alcanzado los 4 últimos espacios del templo, puntúa esos puntos de victoria. En este caso, jugador rojo puntuaría 6 puntos. 2 puntos de victoria por cada edificio que tenga el jugador boca arriba. Es decir, este y este, que serían 2 por 3, 6 puntos. 1 punto por cada carta de Dios que conserves en la mano. Es decir, en este caso, 2 puntos más. 1 punto más de victoria por cada carta de ejército que tengas en tu zona de juego previamente jugada boca arriba. Es decir, las de la mano no valen. En este caso, 2 puntos más. Cada trabajador que te sobre, 1 punto de victoria más. Y cada pepita de oro, 1 punto de victoria. El jugador que tenga más puntos de victoria será el ganador. En caso de empate ganará el que tenga más recursos en su reserva.